Buenos días. ¿Cómo amanecimos? Bendecidos en Cristo. Dios es bueno. Vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor para que traiga sabiduría, prepare nuestros corazones y podamos entender cada palabra que Dios trae a nuestras vidas. Acuérdense, Dios es bueno y todo lo que nos dice es para que nosotros nos podamos salvar. La última alabanza que estuvimos ahorita cantando, alabar en todo tiempo, ¿no? En todo tiempo. Qué padre que, miren, se las voy a poner de esa manera. Qué padre que lo podamos hacer un día. Porque si somos honestos, batallamos con eso. Por eso a veces nos da flojera venir a la iglesia, leer la Biblia, hacer... Hermanos, Dios es bueno, pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Él para que traiga sabiduría y hablan de esos corazones duritos que tenemos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias por este sol tan intenso que nos regalas, Dios, porque aunque no nos gusta mucho, sabemos que es algo que necesitamos. Todo lo que nos das, Señor, todo lo que traes a tus hijos es para nuestro bien. Tú nunca nos vas a dar nada, Señor, que nos haga daño. Nunca nos vas a dar algo, Señor, para que nos destruya. Al contrario, mi Dios, a veces tienes que traer cosas difíciles a nuestras vidas, cosas que tenemos que soportar, cosas que tenemos que enfrentar, mi Dios, para poder entender, Señor, quién eres, para poder entender ese amor tan grande que tienes para con nosotros, Señor. Así es que te pido que prepares nuestra mente y nuestro corazón para esta mañana, para que podamos entender toda esa palabra que traes a nuestras vidas, Dios, y podamos ir creciendo poco a poco, Señor, en ti, Señor, en tu amor, en tu espíritu. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la honra y toda la gloria a ti, mi Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Bendito y alabado seas. Ok, ya estamos aquí en Juan. Si nos acordamos, estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Sí se acuerdan para qué Juan escribió este Evangelio? Para que conozcamos a Jesús. Y por medio de ese conocimiento de Jesús puedas tener vida eterna, te puedas retirar del mundo y un día pues podamos gozarnos, así como dice, de una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok. Dios es bien bueno. A mí este libro, este Evangelio de Juan es sorprendente. Nos va a llevar, de verdad, si realmente cada vez que vengamos el domingo dejamos de ver a Raúl y escuchamos la voz de Cristo, créanlo, va a haber un cambio en sus vidas. Bueno, acuérdense que nos vamos a morir. Todos los domingos se los digo y nunca voy a dejar de decirlo, se van a morir. Entonces díganme, ¿para qué tienen su vista puesta aquí en este mundo? ¿Para qué? Un día te vas a morir y te vas a ir y luego vas a decir, bueno, ¿y todo lo que vivía ya dónde quedó? Pues donde tú quisiste. Si no seguiste a Cristo, si no escuchaste bien el Evangelio de Juan, donde Juan te dijo, Jesús es Dios, Jesús vino a dar la vida por ti, Jesús vino para que tú vivieras, pero no le hiciste caso, ¿dónde te vas a quedar? ¿Qué pasó con tu vida? Que sí, que mucho dinero y mucho trabajo y mucho esto y mucho aquello, pero no hubo vida eterna. Entonces dime cuál fue el propósito por el cual estuviste aquí. Así es que les pido de todo corazón y de verdad con todo mi amor que escuchen a Dios esta mañana. No me escuchen a mí, escuchen la voz del Señor, por favor. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista cuando estuvo bautizando él y él lo seguían muchas personas, tenía muchos discípulos, pero llegó Jesús y como que le arrebató todos esos discípulos de Juan, ¿no? Jesús empezó a tener más discípulos que Juan. Entonces algunos discípulos de Juan, muy celositos ellos, fueron con Juan y le dijeron, oye Juan, ¿qué crees? Ese hombre que tú bautizaste y que diste testimonio de él, ¿qué crees que ahora tiene más discípulos que tú? De hecho, algunos o muchos discípulos que tenías tú ya se fueron con él. Entonces
ese chisme o esa noticia llegó, pues obviamente se expandió, corrió por toda Judea, por todo Israel. Entonces, toda esa información, toda esa noticia llegó a personas de las cuales no eran muy del agrado de Jesús. Entonces, Jesús, sabiendo que pasó eso, dijo, mejor ahorita por lo pronto no es bueno toparme con ese tipo de personas, mejor me voy de ahí. Estaban en Judea, hermanos. Y él dice, mejor me voy a ir a Galilea porque va a haber pleito, porque va a haber envidia, va a haber contiendas por estas personas por las cuales escucharon todo esto. Y si me acompañan ahí en Juan 4:1, vamos a ver quiénes eran las personas que Jesús no le agradaba mucho y que mejor decidió darles la vuelta. Imagínense, quiero que entendamos esto y quiero que comprendan. Imagínense que Jesús te dé la vuelta. O sea, una cosa es que tú no quieras nada con Jesús y digas, me vale gorro. Todo eso que dice la Biblia en los cristianos y en las iglesias, me vale gorro. O sea, pero que Dios mismo diga, ay, viene fulano de tal, que Dios mismo te dé la vuelta. Imagínate qué fuerte es eso, ¿no? Y era lo que estaba pasando. Jesús mismo le estaba dando la vuelta a todas esas gentes que sabía que por lo pronto no era bueno toparse con ellas. Entonces dice, me voy a ir a Galilea. Acompáñenme por favor ahí en Juan 4:1 y dice, del 1 al 3 vamos a leer, hermanos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dijo, aquí no es bueno, aquí están los fariseos. Los fariseos, los camaradas de Nicodemo, ¿se acuerdan? Esos eran las personas que Jesús no se quería encontrar todavía por lo pronto. Todavía no era el tiempo de aventarse un tiro con ellos. Mejor les voy a dar la vuelta. Ay, viene Raúl, mejor. Dios mismo, imagínense. No quiero nada con esta persona, no quiero nada. Qué fuerte, ¿no? Entonces dice, yo me voy a Galilea. Lo que podemos ver ahí también, hermanos, es que todos acudían a Jesús a ser bautizados. Pero lo que está aclarando aquí la palabra de Dios, que Jesús no bautizaba. Eran los judíos los que bautizaban. Sí, es como información nomás ahí. Entonces dice Jesús, yo me retiro de Judea, no quiero toparme con estas personas, o como lo nombró Juan el Bautista alguna vez ahí en Mateo, con esta generación de víboras. Así lo nombró Juan el Bautista. No quiero toparme con esta generación de víboras. Escuchen a Dios, no escuchen a Raúl porque si no se me van a ofender. Sí, pero si escuchan a Dios, entonces van a reflexionar. Entonces van a decir, ay, caray, es palabra del Señor. Entonces, ¿saben de que para ir a Galilea, de Judea a Galilea, existía una ciudad que se llama Samaria? Y ahí, si me acompañan ahí en el 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué onda con Samaria? ¿Qué esa ciudad? ¿Qué pasa con Samaria? Imagínense, está Judea, está Samaria y luego está Galilea. Déjenles cuento un poquito la historia de esta ciudad de Samaria, porque Samaria eran súper enemigos de los judíos. Entonces, imagínense, para ir a Galilea, donde iba Jesús, tenía que irse por Samaria. Ok, ¿cuál es la historia de esto? ¿Por qué eran tan enemigos? ¿Por qué se odiaban? Allá por el año 721 a.C., hermanos, los asirios conquistaron a Israel, el reino del norte de Israel. Acuérdense que se dividió en dos partes Israel, el reino del sur, el reino del norte. Y las 10 tribus del norte fueron tomadas por Asiria. Entonces, cuando el rey de Asiria conquista esas tribus del norte, empieza a agarrar a los judíos y los empieza a llevar por todos lados, los esparce por todos lados a los judíos. Pero a otra parte
a otra parte que no eran judíos. También lo que hace ese rey de Asiria, agarra muchas partes del mundo de otras ciudades, de otras naciones, y los lleva a la ciudad de Samaria. También hace eso. En aquel entonces, hermanos, Samaria era la capital de Israel. En aquel entonces, 721 antes de Cristo. Hagan un poco de cuentas, hermano. Desde entonces, todas esas personas que el rey de Asiria llevó y pobló a Samaria, de todas esas personas que no eran judíos, que no eran israelitas, obviamente llevaban otra religión, otros dioses, otras culturas, y con el tiempo se mezclaron. Entonces, imagínense, se mezcló toda la creencia que había en Dios, que había en Jehová, con todas aquellas creencias y culturas paganas. Entonces, imagínense toda esa mezcla racial y religiosa, ¿dónde quedó? Entonces ya no adoraban a Dios como debería de ser, ¿sí? Entonces, por eso los judíos, los israelitas, no querían a los samaritanos. De hecho, hermanos, si leemos ahí un día, lean Esdras 4, ahí nos va a hablar. ¿Se acuerdan cuando reconstruyeron el templo, la ciudad, después del cautiverio de Babilonia? Empezaron a reconstruirlo. Entonces ahí en Esdras 4 van a leer que llegaron unos enemigos de Judea, sí, de Judá y de Benjamín. Eran enemigos de ellos, iban a hacer lo imposible para que ellos reconstruyeran la ciudad después del cautiverio. A ver si se acuerdan, porque si hemos leído esa historia. Esos enemigos llegaron y le dijeron a los israelitas: oigan, pues si quieren nosotros les podemos ayudar a ustedes a reconstruir todo esto. Obviamente no era el corazón de ellos. El corazón de ellos era estorbarlos, ¿sí? Y les decían: ¿cómo? Nosotros también adoramos al Dios Todopoderoso y nosotros adoramos en tal lugar y todo. Nosotros les ayudamos. Y los israelitas, los judíos, les dijeron: fíjese que no. Nosotros vamos a reconstruir, nosotros los judíos. Entonces, ¿quiénes eran esos enemigos que llegaron con los judíos para, según ellos, ayudarles a reconstruir? Pero cuando los israelitas les dijeron no, fueron con el rey y les dijeron: oye, no dejes que estos construyan y todo esto, porque después si construyen se van a levantar contra ti. Hicieron lo imposible para que no reconstruyeran. Si se acuerdan, esa reconstrucción, se dejó a un lado como unos 20 años, no más por esos enemigos. ¿Saben quién eran esos enemigos? Los samaritanos, ¿sí? Los samaritanos odiaban bueno, todavía en el tiempo de Jesús odiaban a los judíos a los samaritanos. Entonces dice aquí que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Espero que con este contexto podamos entender un poco lo que está pasando. Los judíos, hermanos, por ningún motivo, en tiempos de Jesús, por ningún motivo ellos iban a pasar por Samaria. Ellos preferían mejor ir a darle la vuelta, durar 3-4 horas y llegar a Galilea que pasar por Samaria, ¿sí? Pero, hermanos, Jesús no tenía esos prejuicios, obviamente, Él era Jesús. Pero lo que sí tenía, hermanos, era un propósito. Él tenía un propósito. Y por lo que les acabo de decir, si se fijan, no era necesario pasar por Samaria para llegar a Galilea. O sea, no era indispensable. Podían rodear, ¿sí? Pero a Jesús le era necesario. O sea, no era necesario que Jesús pasara por Samaria. Dice aquí, le era necesario. O sea que Jesús quería pasar por Samaria. ¿Sí entendemos esto? Entonces, hermanos, en el 5, Juan 4:5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dice que Jacob, dio a su hijo José. Ok, hermanos, precisamente a ese lugar quería llegar Jesús. Ese era el propósito de Jesús, llegar a ese lugar, porque él se quería encontrar con una mujer samaritana. ¿Para qué se quería encontrar con esa mujer samaritana? Para que así como a Nicodemo,
a Nicodemo, aunque Nicodemo llegó ahí con Jesús, lo que hizo Jesús fue evangelizarlo. Y era el propósito mismo con esta samaritana. El propósito de Jesús era llegar y encontrarse con esa samaritana para evangelizarla, así como evangelizó a Nicodemo, hermanos. Sí, quiero ver este punto importante, a mí se me hizo importante. Vamos a ver la diferencia de estos dos personajes, Nicodemo y la mujer samaritana, porque a los dos los está evangelizando, hermanos. Pero vamos a ver qué pasa con estos personajes y qué nos enseña Dios con esto. ¿Quién era Nicodemo, hermanos? Nicodemo era un hombre de gran reputación, era del Sanedrín, imagínense, de la Corte Suprema de Israel, un hombre sabio, principal entre los fariseos, hermanos. Un hombre importante. Pero que cuando Jesús lo evangelizó y le dijo, Nicodemo, Nicodemo no le creyó nada, ni le entendió nada. Acompáñenme ahí en Juan 3, 10, 11. Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, Nicodemo, y no recibís nuestro testimonio. No lo recibió. No recibió nada Nicodemo. ¿Se acuerdan qué decía Nicodemo? Pero ¿cómo puede ser esto? Ay, Nicodemo, pues si no me estás entendiendo las cosas terrenales, ahora sí te explico las celestiales. Acuérdense y fíjense quién es Nicodemo. Ahora vamos a ver quién es la samaritana, la mujer samaritana a la que eligió ahora Jesús para evangelizarla, para hablarle de su poder, de su gloria, de quién es Él. La samaritana era una mujer pobre, de mala reputación, todo lo contrario de Nicodemo, hermanos. Tenía una reputación malísima entre los samaritanos. Ella había tenido muchos hombres en su vida. Y obviamente, si en este tiempo, aunque se pasa un poquito más, está cañón, en aquellos tiempos acuérdense, los apedreaban y les hacían de todo a una mujer adúltera o que tenía tantos hombres o andaba buscando, pues era una mujer ligerita. Entonces, imagínense, una mala reputación, pobre, obviamente rechazada por muchos samaritanos. A esa persona era con la que Jesús quería ahora dialogar, ¿sí? Ya dialogó con alguien grande, sabio, ¿sí? Muy religioso. Ahora a una persona pobre, de mala reputación, rechazada, y vamos a ver qué pasa, hermanos. En el 6, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Dice, y era como la hora sexta. La hora sexta, hermanos, era como a mediodía, así como ahorita la una que salimos aquí del servicio. ¿Cómo está el sol, hermanos? ¿Cómo está el sol? ¿Quieren imaginarse en el desierto? ¿Se lo quieren imaginar en Guaraches? Patas de gallo, ahí de esos de kilómetros para llegar ahí casi descalzo, caminando. Jesús llegó cansado. Jesús, hermano, Jesús, el Dios Todopoderoso, llegó cansado del camino, hermanos. Caminó kilómetros y obviamente se cansó, le dio hambre, le dio sed. Hermanos, Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre. Entonces Jesús se cansaba obviamente de caminar kilómetros y kilómetros en el desierto con el sol. No sé si había algún tipo de paraguas o una sombrilla, no lo sé, no creo, la verdad. Ellos agarraban su maletita o algo nomás a caminar y a caminar y a caminar en el desierto, hermanos. ¿Sí? Si nomás estando aquí abajo del techito de lámina, ¡ay! Se nos hace difícil.
Él no, él caminaba kilómetros. Se lo están imaginando. Yo quiero que se imaginen esto a Jesús, no a cualquier hombre, a Jesús, caminando kilómetros para llegar a una cita que tenía con la samaritana. Una cita que la samaritana no sabía que tenía, pero Jesús tenía una cita con ella, así como la tiene contigo y la tiene con cada uno de nosotros. Sí, entonces, hermanos, él siendo totalmente Dios y totalmente hombre, se cansaba, le daba hambre, le daba sed. ¿Y saben también qué pasó con Jesús? A él le dolió espantosamente todo el calvario que pasó. Era hombre, le dolió todo, cada latigazo, cada escupida, las espinas, todo le dolió enormemente, espantosamente. ¿Quiénes somos nosotros? Siendo el Dios Todopoderoso, hizo eso por ti y por mí, Jesús. Ahora imagínense, si a alguien le ha pasado, por favor reflexionen, y si un día no han venido que porque hace mucho sol, que porque llovió y se me ensucian las llantas del carro porque está encharcado, que porque esto, que porque la uña, que porque... Reflexionenlo, por favor, ¿dónde dejan a Dios? ¿Dónde están viviendo? O sea, ¿cómo vemos a Dios? Jesús, ¿por qué hizo eso? Obviamente no fue la primera vez, toda su vida, o de perdía todo su ministerio, esos 3 años que trabajó en su ministerio. Él anduvo para arriba y para abajo caminando, y vamos para allá caminando, y vamos para el otro lado caminando. Y nosotros, hermanos, reflexiónalo, por favor, cuando estés en tu cama y que, Ireo, no, ahora no, pues, oye, pues vamos a darnos la chancita de no ir ahora, hombre, pues, ¿qué tiene, no? Pues, ¿qué pasa? Pues, ¿quién es Dios para ti? Cuando estás de chifle, por favor, piénsala. Otra vez te lo digo, un día te vas a morir y le vas a dar cuentas al Señor. A ver, necesitamos entender quién es Dios. Filipenses 2:6, nueva traducción viviente. Aunque era Dios, hermanos, aunque Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Así como nos aferramos nosotros. Pues, ¿qué tiene esto? Pues no pasa nada. Ay, no hay que ser tan religiosos, hombre. Ay, sí, si falta un día que tienes. Es que no, ese no es el punto, hermanos. Es que el punto es que no te interesa Cristo. Es que te vale gorro que haya muerto por ti. Es que te vale gorro lo que Él sufrió, lo que Él caminó, lo que hizo para que tú y yo fuéramos salvos. Ese es el punto. No te des la oportunidad de considerarte a ti mismo merecedor de algo cuando no lo eres. Si Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, no le agrada al Señor. ¿Por qué si lo hacemos? Porque no estamos viendo al Señor tal cual es. 7, hermanos, 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Acuérdense, el Señor ya estaba ahí. Él ya tenía una cita con ella. Ella no lo sabía. Pero Jesús ya había sacado una cita para la samaritana. Y Jesús tiene una cita para ti si tú la quieres, si tú quieres llegar. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Un punto que tenemos que notar aquí, hermanos, es que cuando la samaritana llegó, Jesús ya estaba ahí. Jesús siempre llega a tiempo, hermanos. Si tú todavía no tienes una relación con Dios, con Cristo, si tú todavía no tienes un diálogo con Él, es porque tú todavía no llegas a la cita. Jesús ahí está. Jesús nunca va a llegar tarde. Jesús ya estaba ahí, hermanos, y le dice, dame de beber. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Jesús, hermanos? Dame de beber. Estaba comenzando una conversación, hermanos. Estaba comenzando una conversación nomás. ¿Para qué, hermanos? Porque la estaba preparando, ya estaba preparándola para una evangelización. La iba a evangelizar.
Y de esto tenemos que aprender, hermanos, nosotros. La otra semana vamos a evangelizar, ¿no? No hay un solo cristiano, no hay alguien que realmente sea cristiano y que no hable de Cristo. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos, hermanos? Si te topas con alguien en el seguro, donde sea, hermano, alguien que ni conoces, comienzas una conversación con el interés de hablarle de Cristo, de la salvación. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿A poco no es cierto? En el seguro, donde quiera que hacen filas, cuando menos piensas ya estás platicando con la persona de enseguida o la de atrás. ¿Cierto o no cierto? Si eres muy serio, a lo mejor no va, pero pues uno que le gusta hablar un poquito, sí, ya, el otro. Y te hablan en media hora, ya sabes cuántos hijos tiene, de que murió el esposo, la esposa, y ya sabes de sí o no. Entonces comienzas una conversación. Ahora, ¿qué nos cuesta decirle a esta persona? Oye, ¿y tú vas a alguna iglesia? ¿Tú crees en Dios? Y si la persona, hermanos, sigue la plática y se interesa, entonces la empiezas a evangelizar. Dame de beber. Mujer, dame de beber. Era comenzar una plática nomás. Jesús no necesita que le diera de beber, no necesita nada de la samaritana, ni de ti, ni de mí. Nosotros necesitamos de él. Amén. Pero está comenzando una conversación para empezar a evangelizarla, para romper el hielo, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando estés en algún lado, empieza a platicar con esa persona con el corazón de evangelizarla, de hablarle de Cristo. Amén, hermanos. Que dice, no me hablo ni a mí mismo, le voy a estar hablando. Hermanos, de verdad. Y se lo digo de corazón para que reflexionen. Habla mucho con Jesús, tú habla con Jesús. Lee la Biblia, ve predicaciones, estudios, verás que por default te sale algo de Cristo cuando platicas con la gente, pero no conoces a Cristo. No platicas nunca con Cristo. ¿Cómo te va a salir a hablar de Cristo? ¿Estás tan ocupado de ti mismo que cómo vas a platicar de Cristo? Pues si todos tus problemas, tus necesidades, tus gustos, tus deseos, Cristo no está ahí. ¿Cómo vas a hablarle a Cristo a alguien? De Cristo le vas a hablar a alguien. ¿Cómo lo vas a hacer? Hermano, pero aquí tenemos un tip. Empieza una conversación y empieza a hacerle preguntas sobre la iglesia, sobre Jesús, y empiezas a relacionar. Y verás, y si Dios tiene una cita divina entre tú y esa persona, le vas a hablar de la salvación. En el 9, hermanos, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué me pides agua? Pues sabemos la relación que había ahí. Obviamente la mujer se extraña, ¿no? Y dice, oye, tú eres judío, yo soy samaritana. Y luego, ¿qué? Quiero que entendamos la situación de esta persona, de esta mujer, hermanos. La hora a la que fue a sacar agua al pozo, que estaba el calorón a todo lo que daba, a la 1, 2, 3 de la tarde por ahí, estaba todo lo que no era una buena hora para ir a sacar agua del pozo. Ese pozo, esa fuente para sacar agua, no era la más cercana de Samaria. Había otras fuentes más cercanas. Pero ella iba hasta aquel pozo. ¿Sí? Otra de las cosas es que una mujer sola, en aquellos tiempos, una mujer sola, no era común ni era bueno que fuera sola a sacar agua, siempre iban acompañadas. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Acuérdense la reputación de esta persona. Esta persona evitaba a las demás personas de su pueblo. Era rechazada. Era una persona rechazada totalmente. Entonces iba a esa hora, iba a ese pozo, porque ella quería evitar el rechazo de las personas y se aislaba.
Por eso ella estaba ahí. Pero aunque ella no lo sabía, hermanos, ella estaba ahí porque tenía una cita con Jesús. Tenía una cita con Jesús y Jesús ya estaba ahí. Ese era el propósito. Hermano, cuando te encuentres en una situación donde dices tú, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues tienes una cita con Jesús. Ahora también la samaritana pudo haber tomado una decisión y dijo, este es judío y nos vemos. Y luego estoy sola y hace mucho calor, mejor saco rápido el agua y me voy. Tú puedes tomar una decisión cuando tengas una cita con Jesús, cuando sepas que donde estás hablando con Jesús. Amén. Entonces, como tenía esa cita, por eso, hermanos, le era necesario pasar a Jesús por Samaria. Por eso le era necesario. Hermanos, a Jesús por eso le era necesario pasar por la cruz. Por ti y por mí. Él pasó por Samaria. Ese odio que se tenían los judíos y los samaritanos, Jesús obviamente lo sabía y sabía la necesidad que hay en los samaritanos, el pecado, y por eso le era necesario. Cada uno de ustedes, yo, somos uno de esos samaritanos o esos judíos pecadores, por lo cual Jesús le fue necesario ir a la cruz. No sé qué tanto te mueva eso, o no sé si piensas que no eres ni samaritano ni judío y dices, pues bueno, pues allá ellos. Jesús fue a la cruz por ti y por mí, hermanos. Déjame te animo en esto, porque yo sé que a todos nos ha pasado. Cuando estés en un momento de crisis, en un momento donde sientas, hermano, o te sientas más bien decepcionado de todo y de todos, acude a esa cita, acude a la cruz, acude con Jesús. Porque yo te aseguro que cada uno de los que estamos aquí hemos estado algún momento en esa situación, donde sentimos que todos nos decepcionaron, todos nos decepcionan, no tiene sentido nada de esto. Pues Jesús está ahí en el pozo esperándote. Jesús ya fue a la cita, Jesús ya está ahí. Jesús ya subió a la cruz, Jesús ya fue crucificado por ti y por mí. Él está esperando para que tengas una larga conversación con Él. ¿Sabes para qué? Para decirte cuánto Él te ama. Si te importa, claro. En el 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermano, déjenme les digo, si nosotros conocemos el don de Dios, hermanos, ¿y quién es el que nos habla? Si conocemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a dejar, hermanos, de ir a buscar agua al pozo de Jacob, a las cosas de este mundo. Ya no vamos a acudir al pozo de Jacob, que son las cosas de este mundo. ¿A quién vamos a acudir, hermanos? Si ya conocemos el don de Dios y sabemos que Jesús es quien nos habla, vas a seguir acudiendo al pozo de Jacob, que son las cosas de este mundo, o a Jesús le vas a clamar por agua viva, que es la vida eterna. Las personas, hermanos, escuchen esto por favor, escuchen a Dios, escuchen al Señor. Las personas que han estado por un tiempo aquí, hermanos, o en cualquier iglesia, estoy hablando en Cristo, que se acercaron a Cristo por un tiempo y luego se fueron. ¿Saben qué fue lo que pasó, hermanos? Es que llegaron a la cita, llegaron al pozo, pero nunca conocieron el don de Dios. Y nunca, estando ya en el pozo, hermanos, llegaron al pozo, no conocieron el don de Dios y nunca le pidieron agua viva. Aquí estuvieron, aquí están algunos que un día no los voy a volver a ver. ¿Y cómo sabes, Raúl?
porque Dios es bueno, ay. Y Él nos enseña que la cosa es difícil y la cosa es dura. Amén. Y que nuestros corazones, el corazón del hombre es perverso y engañoso. Muchas personas que se han ido, hermanos, es porque, imagínense, 1 año, 2 años, y se fueron al mundo otra vez. Nunca, en todo lo que estuvieron sentados escuchando la palabra de Dios, nunca le pidieron el agua viva que Él nos ofrece. Mucho menos pues no conocieron el don de Dios. Imagínense, 11 hermanos. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? El Señor hablando espiritualmente, pero la samaritana, como todos y cada uno de nosotros, pensando carnalmente. Sí, ¿de dónde la vas a sacar, Señor? Pues si no puedes, pues si no tienes con qué sacarla. No está entendiendo nada, como ahorita a lo mejor algunos no estamos entendiendo nada. Ojalá yo esté equivocado. Porque si entendemos lo que está hablando el Señor, vamos a salir bien diferentes hoy de esta congregación hoy. No le está entendiendo, ella sigue hablando, piensa que le está hablando carnalmente, que le está hablando mundanamente, vaya. Cuando Dios nos habla de bendiciones, hermanos, para nuestras vidas, luego pensamos en cosas materiales. No, hombre, tiene muchas bendiciones de Dios. Esas son las bendiciones de Dios para ti. El tener dinero, el tener propiedades, el tener cosas materiales. Millones de gente que no tienen a Cristo, hermanos. Tienen mucho más que tú, pero no tienen el agua viva. ¿Están bendecidos? Para ti, ¿están bendecidos esas personas? No. Lo único que tienen es material. Están condenados. No tienen vida eterna. Muchos, como la samaritana, están viviendo de esa manera. Aún cuando domingo a domingo escuchan palabra de Dios. Eso es lo trágico y me duele. Crean lo que a mí me duele eso del Señor. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estamos, Señor? Que me hablas y me hablas y me hablas. Y me dices lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no entiendo. Hermanos, muchísimos que no son cristianos ni quieren nada con Cristo tienen mucho más que tú materialmente hablando. Y están condenados. ¿Quieres esa bendición? ¿Quieres esa bendición? No. Claro que no, hermanito. Y en el 12, fíjense cómo les contestan. La samaritana y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Sigues igual, samaritana? Ay, si de este pozo bebió Jacob, Jesús. ¿Qué no sabes quién es Jacob? Y bebieron sus hijos, fíjate, y hasta su ganado. ¿Eres tú mayor, Jesús, que todo esto? Hermanos, eso es idolatría. Eso es idolatría. Mira, Jesús, yo bebo de este pozo de Jacob. ¿Qué está diciendo? Yo bebo de las cosas de este mundo. Jesús, yo tengo una licenciatura, una casa enorme, un carro último modelo, soy muy buena gente, todos me quieren, me siento pleno, Jesús. ¿Tú eres mayor que todo esto? ¿Eres mayor que todo esto, Jesús? Todo lo que tengo en esta vida y me hace sentir pleno porque soy buena gente, porque todos me aman y no me falta nada, Jesús. ¿Cómo me vienes a decir, Jesús, que tú eres más grande que todo esto? Pero fíjense cuánto nos ama Jesús. Y miren cómo nos responde. 13 hermanos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener
sed. Mira, fulanito de tal, pues tendrás muchas casas, tendrás muchos carros, tendrás lo que sea, te vas de vacaciones 3 veces al año, Europa, Asia, tienes Juan Camaneva, papas fritas, todo. Pero un día tu vida va a estar vacía. Todo eso que tú tienes es temporal, se va a acabar. Y lo que yo te doy es eterno, es una vida eterna en el cielo. Así es que tú tienes todo lo que tienes, pero no tienes vida eterna. ¿Quién quiere esto? ¿Estás reflexionando en esto? ¿O te vas a ir como que ya cumpliste porque viniste a la iglesia? Ya fui a la iglesia otra vez. Como si Dios no te hubiera hablado. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico, hermanos? Cuando le dijo Jesús, ve y vende todas tus posesiones y luego me sigues. Y entonces vas a hacer tesoros para el cielo. Entonces el joven rico agachó su cabeza, se volteó y se fue. Estamos hablando de dinero, pero imagínate, Raúl, por favor, deja tu orgullo, tu vanidad, deja tus comodidades, deja lo que a ti te gusta, Raúl. Olvídate de ti, Raúl, por favor, y luego me sigues. Mejor me hago loquito, Señor. Voy a hacer como que te sigo y sigo haciendo lo que a mí me gusta. Miles de cristianos así están. Miles, hermanos. Yo quiero que entiendas esto, te lo tengo que predicar y te lo tengo que decir, porque miles, millones de cristianos así están. Hago como que te sigo, Señor, y hago lo que yo quiero. Soy vanidoso, soy orgulloso, soy tal, por cual. Pero es que yo sí hago esto y yo soy mejor que aquel. Bueno, no estoy tan peor como aquel. ¿Sí o no? ¿Somos o no somos así? Y te lo tengo que decir porque ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor habla a nuestros corazones, hermanos? Marcos 10:23, hermanos, esto fue lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando se fue el joven rico. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Cómo la ven? No es imposible, pero es muy difícil porque conoce nuestro corazón. En el 14, hermanos, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús cada vez siendo más directo, más espiritual. Mujer, por favor, mujer. Te estoy hablando espiritualmente. Mientras tú, mujer, estés buscando las cosas de este mundo, saciarte con las cosas de este mundo. Acuérdense, ella tuvo muchos hombres, que más adelante yo creo que a Cristian en la otra semana que va a predicar le va a tocar predicar esto, pero ella tuvo muchos o algunos maridos y ella trataba de saciar su vida, llenar su vida con personas. Y es lo que le está diciendo a Jesús. Mujer, no trates de llenar tus vacíos con las cosas de este mundo o con las personas de este mundo. Ay, que mis hermanos no me quieren, mi mamá es así conmigo. Ay, es que no te llenes de las personas, llénate de Jesús. Bueno. Se nos acaba el mundo porque no nos quieren. ¿Y Jesús a dónde lo dejas? Imagínate Jesús llegando, Raúl, calmado, Raúl, mira, aquí estoy, el agua viva. Sí, pero tú no sientes lo que yo siento, mi mamá no me quiere, es que mi papá siempre ha sido conmigo, tal. Entonces, Jesús, ¿quién es para ti? ¿Quién es para mí? ¿Quién llena tu vida? Tus hijos, tus hermanos, tu esposa, tu esposo, tu tío, tu tía, tus seres queridos. Ellos llenan tu vida. ¿Y Jesús? Dice, yo soy la plenitud. Hermanos, no busquen saciarse en el mundo o con las personas de este mundo, sea quien sea.
Si no, estás frito. Un día te me vas a hacer una locura porque no tienes tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén, amén. En el 15, hermanos, la mujer le dijo: dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarlo. Amén, hermanos. Déjame, nomás te digo, todas las cosas que tienes en este mundo, hermano, por favor, disfrútalas, gózalas. Todo eso que te da Dios, disfrútalo. Pero ten mucho cuidado, no te engañes a ti mismo y las hagas tu Dios. Disfrútalas nomás, no las hagas tu Dios. Ay, mira qué bonito carrito me pude comprar este último modelo, no sé, me costó 180,000 pesos y está muy padre. Y luego un día llegaron y me lo rayaron y... no, me volví loco, no sé, pero alguien me la tiene que pagar y son capaces hasta de ir y matar a alguien porque le rayaron su carro de 180,000 pesos. ¿Por qué? Porque era su Dios ese carro. Hermano, tenemos que entender quién es Dios. Tenemos que entender el don de Dios y quién te habla. Si no lo entiendes, hermano, vas a batallar mucho. Clama a Dios, hermano, por esa agua viva. Llénate de Jesús y nunca tendrás sed, jamás. De verdad, con todo mi corazón, espero que lo estés entendiendo. Espero que lo estés entendiendo y te voy a dejar y nos vamos a ir con una exhortación, obviamente, sobre esto. Si tú todavía, hermano, tienes una fuerte necesidad de acudir al pozo de Jacob, que son a las cosas de este mundo, y sé honesto, por favor. No empieces a ver al de al lado y, no, sí, me acuerdo del fulano, sí, él es así y tal. Tú, por favor, sé honesto contigo mismo. Si todavía tienes una fuerte necesidad de acudir al pozo de Jacob, que son las cosas de este mundo, es porque todavía no conoces el don de Dios. Y no sabes absolutamente quién te está hablando. Te exhorto con eso. Si estás en ese sentido, es porque no conoces el don de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por tu palabra, por tu exhortación, Señor, por esta cita, Señor, que tienes para con nosotros. Señor, gracias porque por tu gracia estamos aquí, por tu misericordia acudimos a esta cita contigo para que nos hablaras a nuestros corazones, Dios. Esa cita que tuviste con la mujer samaritana, mi Dios, claro que fue para evangelizarla, pero no es para que ella nomás fuera evangelizada, Señor, sino para que de ahí, Señor, empezar a transformar un pueblo completo, Señor. Ese pueblo de Samaria que durante muchos años, muchos cientos de años, Dios, han pensado, Señor, que están adorándote, pero no lo están haciendo, porque tuvieron influencia, Señor, influencia de otros pueblos, dejaron entrar, Señor, a sus vidas dioses ajenos, Señor. Y te pido y clamo por tu iglesia gloriosa y por todas las iglesias de este mundo, mi Señor, que te adoran, que te glorifican, que trabajes en nuestros corazones y traigas a nosotros sabiduría, entendimiento para no dejar entrar esa idolatría a nuestros corazones, mi Dios. Y que podamos conocer tu don y que podamos escuchar tu voz. Que podamos entender, mi Dios, cuánto nos amas. Diste la vida por nosotros, te crucificaron, te maltrataron. ¿Qué más prueba queremos de tu amor, Señor?
Perdónanos, Señor, porque nuestro pecado a veces no nos deja ver todo el amor que tienes para con nosotros. Y por eso esta mañana, Señor, esta tarde, clamo a ti para que nosotros podamos ver lo que ahorita no podemos ver en ti. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti, mi Dios Todopoderoso, toda la honra y toda la gloria. Amén, Señor. Bendito sea Dios. Amén.